Vivimos la dicha de encontrarnos con ustedes en este subprograma Acción Popular de hoy martes, día 17 de agosto del año 2021. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy está por Amaury Nelson para el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Quiero darle las gracias a toda la gente que me llamó por muchísimas razones en el fin de semana, ayer y todavía esta mañana. Nosotros no somos culpables de los problemas que puedan tener ustedes con sus cables en sus hogares y la visión y audición de este programa, por un lado. Por otro lado, hay problemas con Claro hace mucho tiempo, porque la empresa Claro se ha dedicado desde el gobierno de Danilo Medina a servir a los intereses de los gobiernos con relación a este programa. Eso lo quiero decir con toda claridad y con toda responsabilidad. El que tiene cable Claro, que lo cambie o que sufra las consecuencias de esa empresa mafiosa, que es una empresa monopólica, y entendemos por qué razón lleva una ideología contraria a este programa. No es nuevo, nosotros somos un programa que es un objetivo de los gobiernos que ha tenido este país desde el año 96 a esta parte. Así es que a mí no me sorprende nada y estoy dispuesto a seguir resistiendo los embates de los gobiernos irresponsables como el gobierno de Luis Abinader. Quiero decir eso con claridad. Ayer celebrábamos el Día de la Restauración de la Soberanía, la independencia de este país. 16 de agosto de 1863, hombres valerosos repusieron la independencia y la soberanía de esta nación. Esto es lo que traía uno de los periódicos a lo interno con ocasión de la fecha. 16 de agosto de 1863, la devolución de la soberanía nacional. Eso celebrábamos ayer, gracias y honor a los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para que esto sucediera en 1863. Es lo único que podemos decir. Es una pena que esos esfuerzos todavía hoy no podemos exhibirlo a plenitud. Todavía hoy el milagro de Duarte, el milagro de estos hombres en 1863 es una tarea pendiente. Es lo único que quiero decir, no quiero hablar mucho de eso, porque hiero y hay mucha gente que se siente mal cuando tenemos que hablar eso, porque tenemos que hacer un presente histórico de lo que fue 1863 y lo que fue 1844. Y ese presente histórico no le gusta a mucha gente. Esto dice el periódico El Día de hoy. Un año de gobierno maniatado por el COVID y las emergencias. Un buen encargo como titular. Un año de gobierno maniatado por el COVID y las emergencias. Maniatado por las ataduras, por las hipotecas que tiene el presidente de la República con los grupos hegemónicos de poder. Ni lo ha maniatado el COVID, ni lo han maniatado las emergencias. Lo decimos así con toda la responsabilidad. Ni maniatado por el COVID, ni maniatado por las emergencias. Maniatado el presidente de la República por sus hipotecas, por sus deudas de ánimo y sus deudas inmobiliarias. Eso es lo que ha maniatado al presidente Abinader. Sus hipotecas económicas, empresariales y sus hipotecas de ánimo son las que ha maniatado al presidente de la República. Llegó en emergencia y al año siguiente vivimos la misma emergencia. Él puede rendir cuenta de lo que ha pasado aquí con la emergencia.
con el COVID en un año? Estamos preguntando. ¿Puede rendir cuenta el presidente con el caso de la emergencia? Entramos el 16 de agosto en emergencia y seguimos con la misma emergencia. Y de seguro que la va a prorrogar 45 días más para actuar a sus anchas. 30,000 millones de pesos en vacuna, 500 millones de dólares en vacuna. Repito, 500 millones de dólares en vacuna. Repito, 500 millones de dólares en vacuna. Hoy es 17 de agosto. Tenemos el 50% de la población vacunada. $500 millones de dólares en vacuna. Tenemos el 50% de la población vacunada. Tenemos control de las variantes. Tenemos control del COVID. ¿Cuántas pruebas PCR se están haciendo hoy y cuántas pruebas de antígeno se están haciendo? Con pruebas de antígenos y con menos pruebas COVID, con 800, 500, 600 pruebas COVID, estamos diciendo que tenemos una positividad baja. Oigan bien lo que está pasando en este país. Haciendo 500 pruebas en lugar de 5,000, 6,000, 20,000 pruebas, haciendo 500 hasta 300 pruebas en un día, estamos diciendo que tenemos una positividad baja. Nos hemos gastado 500 millones de dólares en vacuna y no tenemos hoy el 50% de la población vacunada. No la tenemos. Y se habló de 70% en el mes de julio. Repito, se habló de 70% en el mes de julio. La inmunidad de rebaño en el mes de junio. Y los centros de vacunación están vacíos. Porque la gente ha perdido la fe por los programas improvisados que ha hecho este gobierno con el tema de la vacunación. Porque aquí no hay un plan de nada. Aquí el único plan es comprar vacunas, hacer negocio comprando vacunas y buscando comisiones. Se ha modificado en 2 ocasiones la ley de compras para adaptarla a la compra de vacunas. Pero no se ha hecho la reforma estructural que merece la ley de contrataciones públicas. No, la hemos flexibilizado para permitir el negocio de la vicepresidenta y el presidente con las vacunas. No para facilitar o aclarar los problemas que hay en educación con los lotes tecnológicos. Eso no interesa. Lo que interesa es la vacuna y flexibilizar la ley y utilizar la ley de emergencia para hacer esto. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que en este país se ha hecho en un año. La iglesia está reclamando justicia social. Este es un canto de los últimos 20 años. No podemos endirgárselo al presidente Abinader. Pero ¿qué ha hecho en un año para reducir en un 1%, en un 0.5% la injusticia social que este país tiene? ¿Puede decir que ha tenido la dureza del Congreso? No, no ha tenido la dureza del Congreso, ha tenido un Congreso a su favor. ¿Qué balance fiscal tenemos hoy? ¿Cuántos son los precios de los combustibles? Y dice el ministro de Industria y Comercio que eliminó la mafia, cuando lo que hay que es montar nuevas mafias abinaderistas en el Ministerio de Industria y Comercio. Ampliar las mafias. Hoy tenemos los combustibles, la gasolina, 261 pesos el galón. A ver si lo puede explicar. Con $1 contenido y con un petróleo más barato que $108 el barril.
pueden justificar el precio de $261 el galón de petróleo. Lo pueden justificar un año después de gobernar este país. ¿Cuál es el balance fiscal que tenemos hoy? ¿Qué balance fiscal tenemos? ¿Qué balance monetario tenemos? ¿Y qué balance financiero tiene este país hoy? Quisiera que me lo dijeran. Quisiera que me dijeran que hemos reducido el déficit cuasi fiscal, el déficit de la quiebra bancaria del año 2003. Quisiera que me lo dijeran. Quisiera que me dijeran que hemos bajado el déficit en cuanto a las pérdidas en el sector eléctrico. Al contrario, lo que hemos hecho es subir la nómina de las EDES. Eso se ha hecho. Las 3 EDES son más caras en personal hoy que en el año 2020, el 16 de agosto del 2020. Tenemos igual de apagones. La misma carestía eléctrica. Y lo que hemos montado es un hongo. Lo que hemos montado en el sistema eléctrico es un hongo. Porque lo único que tenemos como servicio eléctrico público es Punta Catalina. Hasta pocos días o pocos meses que terminen de liquidar, que este señor cumpla con su agenda empresarial de privatizarlo todo, de entregarlo todo a sus socios. Esa es la famosa, dice el periódico El Día, gobierno maniatado. Esa es la camisa de fuerza que tiene Luis Abinader. Los grupos hegemónicos de poder que le tienen ahí. Y que le impusieron su jefe de gabinete y todo su gabinete antes de llegar al poder. Eso es lo que tenemos. El señor ministro de Energía y Minas, señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, replicaba y hablaba de que la deuda no eran 14,000 millones de pesos la que había contraído el gobierno de Luis Abinader. Estoy de acuerdo con él en la forma, no en el fondo. La deuda desembolsada, Miguel Seara Hatton, llega a los alrededor de 9,000 millones de pesos. La deuda formulada está cerca de los 14,000 millones de pesos. Está jugando a la semántica, juega a la lingüística como su jefe. Porque ha perdido la sensatez, ha perdido la honestidad. El cargo, el decreto, le hizo perder la seriedad a Miguel Seara Hatton. La honestidad, la sinceridad. Esos valores lo ha perdido porque el cargo se lo ha llevado. Y por eso está justificando los cerca de 9,000 millones de dólares desembolsados del septiembre 1 al 30 de junio de este año. Quiero que me diga a mí que no. Pero lo peor de todo, señores, es que de esos casi 9,000 millones de dólares tomados en préstamo, 500 de ellos para pagar vacuna, 500 millones de esos dólares para pagar vacuna. ¿Saben qué? Que más del 50% se ha usado para pagar deuda. Vuelvo a repetir, de esos casi 9,000 millones de dólares que ha tomado prestado de septiembre del 2020 a junio del 2021, repito, en 10 meses, los 9,000 millones de dólares que ha tomado prestado Luis Abinader, más de 4,500 millones de dólares de eso son para deuda, para pagar deuda. Para que se entienda bien.
Y yo le pregunto que si es decente lo que se está haciendo con este festín gubernamental de un año. Fiesta y fiesta en el palacio. Vino, comida, encuentros. Más de 100 encuentros en el palacio. Más de 100 encuentros. Más de 100 fiestas en el palacio. Más de 100 fiestas en el palacio. Convocando gente a la nada. A nada sustancial de este estado. Más de 100 fiestas. Con dinero prestado. 1.085.000.000.000 de pesos en un año de presupuesto. 1.085.000.000.000 de pesos en un año son los ingresos. 1.085.000.000.000 de pesos, más cerca de 9.000 millones de dólares en préstamos. 450.000 millones más. A ver si lo podemos explicar. Y hay formulados más de 4.000 millones de dólares más en préstamos. A ver si lo puede explicar, señor Seara Hatton. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está viviendo la gente hoy? Yo no voy a entrar en contar muertos ni en contar casas rotas por emergencias climáticas, porque eso pasa con cualquier aguacero en este país. Lo que pasa es que las trombas, las tormentas, las depresiones, ventajosamente se convierten en ciclones en los medios de comunicación. Porque eso es que se trata. Distraer la atención de los problemas que realmente tiene la gente. Y es muy fácil ver a Carolina con una bota puesta y al presidente y al de la defensa civil y al del COE y a todo el mundo diciéndole a la gente que es el diablo que viene para el país. Cuando saben que no es un ciclón. Todo el que conoce un poco de matemática y de física, cuando ve las gráficas, sabe lo que hay. Y Gloria Ceballos, que es una ingeniera y sabe muy bien lo que estoy diciendo, porque ella me conoce hace muchos años. Ella sabe que estamos manipulando a este país, no desde ahora. Lo hizo Danilo Medina y lo hizo Leonel Fernández, porque ese es el libreto. Ese es el cuadernillo. Alarmar. Y siempre sale a flote sus déficits. Eso es lo que sale a flote. Eso es lo que sale a flote. Lo que estamos viendo es lo que sucede con cualquier aguacero de 3 horas en este país. Pero no es una tormenta, un ciclón tropical. Cuando saben que no es un ciclón tropical. Pero necesitan alarmar. Necesitan la alarma. Todo el que está formado medianamente en física sabe lo que estoy diciendo. Es un asunto matemático y Gloria lo sabe. Pero se presta este juego desde Danilo Medina, que está en ese cargo, hasta hoy se prestan ese juego. Esta perversidad. ¿Dónde están los fondos para drenar la capital, para drenar Barahona, para drenar a San Pedro de Macorís? Esa es la realidad de San Pedro de Macorís. Cada vez que llueve, San Pedro de Macorís se llena de agua. No tiene que haber una tromba. Un aguacero en San Pedro de Macorís de 1 hora y media, 2 horas, llena San Pedro de Macorís de agua. Igual que a Barahona, igual que a Asua, igual que a Tomayor, Santiago. Eso pasa. ¿Por qué? Por la negligencia
conveniente la negligencia criminal y la negligencia delictiva de un Estado insolvente, de un Estado sin vergüenza. Hay Guajimía. ¿Cuántas veces Guajimía? ¿Cuántas veces Guajimía? ¿Cuántos millones de pesos y de dólares se han robado de programas internacionales en Guajimía? ¿Se ha hecho alguna auditoría? El gobierno canadiense, hablo del año 2000 comenzando, 2002, 2001, 2000, ahí. Comenzando el año 2000, comenzando el gobierno de Hipólito. Johnny Ventura, alcalde del Distrito Nacional. Johnny Ventura, alcalde del Distrito Nacional. Un programa canadiense se llevó a cabo con el ayuntamiento y el ministerio el secretariado técnico de la presidencia de entonces, porque hoy es Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El señor Calderón, ex senador de Asua, en el gobierno de Hipólito. ¿Dónde están los fondos que desde ese entonces hasta acá se han invertido? Fondos de cooperación internacional, o sea, fondos que no hay que devolverlo. ¿Cuántos millones de dólares se han recibido para Guajimía? ¿Se ha hecho alguna auditoría de eso? Hablo de Guajimía. ¿Dónde están los servicios de recogida de basura de los ayuntamientos del Distrito Nacional? ¿Cuántos millones de dólares, cuántos miles de millones de dólares hemos pagado desde que se privatizó el sistema de recogida de basura municipal en este país? ¿Cuántos años llevamos en eso? ¿Se ha hecho alguna auditoría en los ayuntamientos para saber cuánto es que están cobrando las empresas de municipios, de ediles y de antiguos ediles que se han quedado igual que Juan de los Santos con el negocio de la basura? Pregúntele a Ignacio Ditren del PLD, pregúntele a Waldy Tavera del PRM, pregúntele a Víctor de Asa, pregúntele a Johnny Jones, para que entiendan lo que aquí se ha montado. Para que entiendan qué se ha hecho estos últimos 25 años con el sistema municipal de este país. A ver si resiste una auditoría mínima. Aquí hay gente multimillonaria en dólares con la basura, con los desechos sólidos. Multimillonarios en dólares con el negocio de la basura. Gente que ha venido del sector de los ayuntamientos de este país. Y esa plaga la tenemos. Pregúntale a Neney Cabrera. Ese mafioso, Neney Cabrera, que es quien ha montado esta mafia de nuevo cuño, desde un cargo público, secretario de Estado de Programas Especiales de la Presidencia de la República, un mafioso. Para que se entienda lo que estamos viviendo. Entonces se le entretiene a ustedes que con el río Sama, con el río Isabela, con el río Chabón, con el río qué sé yo qué, con el río Yaguasa, ese es el entretenimiento. Pero eso sigue ahí igual. Los ríos están limpios. El río Iguamo, contaminado por 5 empresas generadoras. No hay aquí un ambientalista que salga a hablar del río Iguamo. No, ese río Sama, porque me conviene, porque Sibor no puede estar ahí. Porque Sibor es un mal ejemplo de generación eléctrica. Porque Sibor, como es un mal ejemplo, comparado conmigo, que tengo plantas viejas y contaminantes, no puedo tener una planta nada más que Punta Catalina nueva. Todas las plantas viejas de este país, que han servido para robar y contaminar los ríos, esas no pueden soportar una planta nueva sobre el río Sama. Y le venden a ustedes, los ambientalistas y el sinvergüenza que ocupa el cargo de ministro de Medio Ambiente, que eso está mal, pero en Iguamo está todo bien.
¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es lo que funciona, lo que caracteriza un país que progresa, lo que funciona, no lo que no funciona. Esos cuadros que ustedes ven en los periódicos y que ven en los informativos, que les entretienen a ustedes con eso, es la narración más perniciosa de la realidad del dominicano en este país después de la restauración, después de la independencia nacional. Es el mejor ejemplo de lo que no debemos vivir los dominicanos. Es el peor ejemplo de lo que, por lo que lucharon Luperón, que ayer celebrábamos esa fecha. Es el peor ejemplo de la recuperación de la soberanía dominicana. La soberanía de los dominicanos somos cada uno de los dominicanos. No es un gobierno que la celebra. Somos nosotros que debemos regocijarnos y sentir orgullo de ser parte de esto. Y nos han enseñado a no sentir orgullo, sino a sentir vergüenza. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Señores, tengo que hablar de la tragedia haitiana, pero no voy a hablar desde la crónica periodística. Es bueno que lo entiendan. Voy a seguir tratando a Haití desde la geopolítica. Tragedia Haití. Terremoto habla de 227, pero ya andamos cerca de los 1.500 y cientos de desaparecidos. Esto es lo que decía ayer uno de los periódicos. Suben a 1.997 los muertos, pero son, ya le dije, 1.500. Y esto es un titular de la definición que hacía el presidente de Haití sobre la situación. Calificaba de dramática la situación de Haití. Pero es importante ver el curso que lleva Haití. Dentro de esta tragedia hay una nota importante que nos sirve a nosotros de lección, donde está el cotejo, Héctor. Esta es la declaración del presidente Ariel Henry sobre la situación. Ariel Henry no pedirá ayuda hasta que se conozca la magnitud de los daños. Así actúa un hombre de Estado. Así actúa un hombre de Estado. Si usted no tiene un juicio de residencia, si usted no tiene una auditoría de lo que ha pasado, ¿cómo usted formula un plan de recuperación? Esa es la lección que le toca a Luis Abinader, que tomó la presidencia de este país en agosto del año pasado, sin percatarse, sin decirle a este país qué fue lo que recibió. Todavía hoy no ha tenido la libertad, ni la honestidad, ni la seriedad política, ni la lealtad con el voto de este pueblo para decirle al país lo que recibió.
ha comenzado a actuar con planes y planes y planes, y todos a la nada. Haití tiene unas elecciones pendientes. Es posible que esas elecciones se trasladen al mes de febrero o al mes de marzo del próximo año. Es muy posible. Y miren, esto es Haití. Renuncia juez a cargo de indagar el asesinato de Jovenel Moïse. Eso es lo que a nosotros nos interesa, políticamente hablando. Porque Haití, su tragedia no es nueva. Porque Haití, su tragedia no es nueva. Su tragedia es la de siempre. La mayor tragedia haitiana es su incomprensión, su falta de cohesión social. Es la mayor tragedia haitiana. El reconocimiento de los haitianos entre sí es su peor tragedia. Y hasta tanto los haitianos no se reconozcan entre sí como partes de un mismo país, como parte de una misma nación, estaremos viviendo eso que estamos viviendo en Haití. Es bueno que lo entiendan. Y siempre será entonces esa incomprensión haitiana el gran desafío de la República Dominicana. Y aquí lo estoy expresando. Ellos hoy no tienen hospitales para atender la demanda de emergencia nacional que tienen. Pero nosotros tenemos una demanda constante por más de 30 años en los hospitales de este país de mujeres parturientas haitianas. Parturientas haitianas superan dominicanas en materno infantil Nuestra Señora de la Altagracia. Eso tiene que ver con el ciclón, tiene que ver con la tormenta, tiene que ver con el terremoto. ¿Cuántos terremotos? 2 en los últimos 10, 15 años. ¿Cuántas tormentas? 20, 25 tormentas en los últimos 20 años. ¿Ha cambiado la ecuación sanitaria del país con relación a Haití? Es lo que le quiero dejar como noción, no como moción política, ni ponencia política, como noción, para que empecemos a dejar de jugar con este voluntarismo presidencial que tenemos, a dejar de jugar con esta facundia diplomática que tenemos y a dejar de jugar con esta fraude de opinión pública que se ha montado aquí con Haití, de un lado y de otro. Tenemos una experiencia muy amarga, geopolítica importante, global, hoy. Hoy la República Dominicana, aunque lo vean lejos, tiene un desafío, fruto de una mala política del presidente Joe Biden. Lo dije el año pasado y lo dije cuando se cambió el gobierno este año de los Estados Unidos. El problema no es que sale Trump y que entra Biden. El problema es que si el Estado americano funciona o no funciona. Predije lo que iba a pasar en Medio Oriente en enero de este año. Porque hablé de la política, no hablé de la ideología, hablé de la política que desarrolló el presidente Trump en Medio Oriente.
No hubo un soldado americano muerto por acciones de los Estados Unidos en Medio Oriente en 4 años. No hubo un soldado expuesto. Hoy están despachando 1.500, 2.000 soldados a Afganistán para cubrir la retirada de las embajadas de Occidente en los aeropuertos en Afganistán. El Talibán, 20 años después, supuestamente vencido por el presidente George Bush y supuestamente aniquilado por Obama y todo lo que vino después, ha recuperado nuevamente a Afganistán. Los que conocemos la historia de ese país, los que nos hemos dedicado a estudiar, escudriñar el Medio Oriente en los últimos 25 años, sabemos lo que está pasando allí. Y cuando el presidente Trump, en febrero del año pasado, logró un acuerdo con las fuerzas afganas de reconciliación, dijimos que iba en la política correcta, en la certeza política. El presidente Biden, tan pronto llegó al gobierno, desconoció todo lo que se había hecho en Medio Oriente y sacó a flote la ideología, no la política como ciencia, como la llevó el presidente Trump. Con mucha astucia manejó el presidente Trump lo que está viviendo el Medio Oriente hoy. Estoy haciendo este trabajo con ustedes para que ustedes entiendan que a partir de aquí, como dije en enero de este año, que nos fijemos en los precios de los combustibles para que a partir de aquí la tensión agregada que llevará el Talibán a Medio Oriente, lo que pasará con Israel, lo que pasará con los países productores de petróleo, con Arabia Saudita, con todos esos países, que piensen bien en qué precio tendrá los combustibles a partir de aquí. Toda esa tensión hará más difícil la vida petrolera de Medio Oriente. Y eso implica alza en el precio del barril de petróleo. Si no es que Estados Unidos hace una jugada política para tratar de aislar económicamente a todo lo que tenga que ver con esto. Pero si no prospera la política de control de mercado que está obligada a hacer Estados Unidos porque es el mayor productor de petróleo del mundo, si no prospera eso, preparemos este país para ver combustibles a 300, 310 pesos el galón de gasolina. Lo estoy diciendo con claridad. Por eso le estoy tratando lo que estamos viviendo en Afganistán, por la importancia que tiene ese país en el juego geoeconómico y geopolítico de los combustibles. Esta es la primera plana del periódico Listín de hoy y no está de más esa primera plana. La huida de Kabul. El presidente Biden todavía el miércoles pasado estaba hablando así, porque no tenía claro la situación real de Afganistán. Quiero que sepan que hay cerca de 140, 150 muertos, no de guerra, sino aplastados por un avión. La gente se subió al avión y no pudieron cerrar la puerta y el piloto arrancó el avión y mató más de 140 personas en el aeropuerto de Kabul. En Kandahar la situación es igual. Ahora mismo. Para que ustedes entiendan bien, estamos hablando de millones de personas huyendo de Afganistán. Y eso va a agregar una tensión añadida al precio de los combustibles, al precio del petróleo. Solo estoy diciendo esto para que ustedes entiendan qué pasa cuando la torpeza política, cuando la ideología política toma el control
de la política pública de un Estado. Los países no pueden ser gobernados por ideologías políticas, sino por las ciencias políticas. Y Donald Trump, repito, ese loco, como lo bautizaron muchísimos, que yo defendí y sigo defendiendo, lo quiero decir con claridad, hizo una política para su Estado que él no tuvo la capacidad para comunicarla, para hacerla saber a su Estado lo que él estaba haciendo. Ese loco, como lo definieron, él sabía muy claro, tenía muy claro cuál era su responsabilidad y cuál era el papel de él en Medio Oriente. Ese acuerdo lo tiene Nelson para que lo ponga para despedir el tema. Ese acuerdo que Donald Trump firmó en el mes de febrero del 2020 con los talibanes para buscar la reconciliación de todas las fuerzas políticas en Afganistán y violarlo hoy por parte del presidente Biden le va a costar mucho a los Estados Unidos. Recuerden que se lo estoy diciendo. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El viernes les dije que iba a tratar el tema del nuevo ministerio creado por el presidente, el nuevo ministerio de la vivienda creado por el presidente de la República. Este es el titular que le presentaba el viernes. Le dije que era una huida hacia adelante que hacía el presidente para borrar todo el historial delictivo y criminal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Porque sus socios de gobierno no querían que se ventilase todo lo que pasó ahí en los últimos 16 años. Toda la riqueza de Félix Bautista, de toda la gente que pasó por ahí, del ingeniero Pagán, que a propósito ayer le internaron con problemas de salud. Todos los despropósitos que se hicieron ahí, desde Víctor Pimentel Carech, por ejemplo, y Denis Florencio y José Florencio, eso es lo que está tapando el presidente de la República. Pero, del punto de vista de financiación del Estado, ¿para qué necesitamos un Ministerio de la Vivienda? Miren el decreto. Ejecutivo elimina el decreto OISOE, INVI, que se convierte en Ministerio de la Vivienda. Designa a Carlos Bonilla Sánchez al frente de este ministerio. ¿Qué necesitamos? Viviendas. ¿Está el Estado Dominicano en condiciones de construir viviendas y vendérselas a los dominicanos? Desde bienes nacionales, cuando está bienes nacional intervenida y fusionada con el SEA, mediante decreto en manos de una mafia que ha montado allí César Cedeño. Joaquín Balaguer, 20 años en este país entregando llaves de viviendas, no entregando bonos. ¿Esos bonos para quiénes son? Para empresas privadas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Fomentando la construcción
de empresa privada dentro de un esquema oficial que promueve, que está promoviendo empresas privadas, no promoviendo viviendas económicas, sino promoviendo empresas privadas. Una casa, un apartamento fomentado por el gobierno con un bono para que esa persona acceda al mercado privado de vivienda desde el Estado. Eso es lo que estamos haciendo. En un sistema financiero usurero. Un sistema financiero que hasta hoy usted compra una casa por 2 millones de pesos a 20 años. Usted paga 10 años de esos 2 millones de pesos. Y a los 10 años está debiendo 2.500.000. Vuelvo a repetir. Usted compra una casa en el sistema de vivienda privado de este país por 2 millones de pesos. Hace su contrato. Paga 10 años sin fallar. Y a los 10 años, si usted pide el saldo, ese saldo son 2.500.000 pesos. Usted no ha pagado un peso del capital después de 10 años. Pero eso es lo que le conviene a Luis Abinader, porque eso está dentro del plan de su política monetaria, de su política financiera usurera, montada desde los fondos buitres. Él ha declarado su patrimonio un fideicomiso. Eso es lo que ha hecho Luis Abinader, igual que el ministro de la presidencia. Y lo han hecho con la misma oficina de abogados, la oficina de abogados del grupo Vicini. Es que le ha hecho el fideicomiso al presidente y el fideicomiso al señor ministro de la presidencia. Eso ha pasado aquí. El único presidente del mundo que llegado al gobierno transforma su patrimonio en un fondo buitre. Estamos persiguiendo a Danilo Medina y a su familia. Estamos persiguiendo al señor Adán Cáceres Silvestre y a su familia por corrupción. Esa gente, Danilo Medina y todos sus séquitos, no convirtieron su patrimonio en un fondo buitre. Luis Abinader lo está haciendo para comenzar. Luis Abinader lo está haciendo para comenzar. Con una oficina de abogados de un grupo empresarial que todo el mundo conoce su historia aquí en cientos de años. Es bueno que lo sepamos. Estamos diciéndole al diputado Botello, y estamos denunciando, y somos partidarios de eso, para que quede claro también, de que es una inmoralidad que le esté pidiendo un 30% de los fondos de pensiones para los afiliados. Es una inmoralidad, es un acto de demagogia política del diputado Botello. Es un acto de demagogia política. Quiero decirlo con claridad. Aquí está. Pero cuando vemos esto, tómalo bien, por favor. La ley 163/21 seguirá diversificando los fondos de pensiones. ¿Qué ley es esa? Esta ley que está aquí, la que ha mandado a aprobar el presidente Abinader, la ley del mercado de valores. Ahora entienden por qué digo que es una inmoralidad lo de Botello,
Pero cuando tenemos al presidente haciendo lo mismo que está haciendo Botello para grupos empresariales, permitir que los grupos empresariales sí puedan acceder a los fondos de pensiones. ¿Cuántos grupos empresariales cotizan en los fondos de pensiones? Estoy preguntando, ¿cuántos grupos empresariales cotizan en los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones, ¿de dónde vienen? Del salario de los trabajadores. Y la Tesorería de la Seguridad Social está diciendo que solo son cotizables los salarios de 15,600 pesos. ¿Cuántos pobres con 10,000, con 12,000 pesos de salario pueden acceder a una vivienda del nuevo Ministerio de Vivienda de este país? ¿Y cuántos ricos como ya tenemos aquí con el 20% de los fondos de pensiones, usando los fondos de pensiones para sus empresas? El Grupo Rica, 7,600 millones de pesos tiene el Grupo Rica. ¿Cuánto cotiza el Grupo Rica en los fondos de pensiones? El Grupo Vicini, ¿cuánto tiene para energía renovable? El Grupo AES, ¿cuánta deuda pública en valores se está emitiendo en este país con los fondos de pensiones? El Estado Dominicano, ¿cuántos miles de millones de pesos tiene de los fondos de pensiones entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda? Todo eso en deuda. Todo eso en deuda estatal. Entonces, un Ministerio de Vivienda montado con los fondos de pensiones para que se hagan viviendas en grupos privados que no le garantizan a un trabajador o a dos trabajadores que tengan hasta 20,000 pesos, no son ninguno elegibles para ir al mercado de vivienda. ¿Qué banco le va a prestar a dos gente que ganan 10,000 pesos? Para que ustedes entiendan bien lo que está haciendo Luis Abinader. Ustedes no van a oír esto en otro programa, ni en ningún periódico. Aquí los fondos de pensiones han permitido que el Grupo Rica emita valores de deuda pública por 7,000 millones de dólares. Y el Grupo Vicini, accediendo a los mismos fondos de pensiones, le compra a Leche Rica emitiendo valores también para ellos, para comprar empresas. Así tienen a Parmalat, así tienen a Rica, así tienen Planeta Azul y así tienen también Agua Cristal. Para que entiendan bien lo que estoy diciendo. Solo les advierto, aquí los ladrones no son los que se roban un pollo o que le quitan una cartera o le quitan un celular a la gente. Esa es la violencia, la criminalidad y la delincuencia que se busca en Cristo Rey, que se busca en San Francisco de Macorís. La que se genera desde el palacio, esa delincuencia, esa criminalidad y esa violencia política que se ejerce en el Palacio Nacional y en el Congreso de la República, no la estamos conociendo. Vuelvo y repito, esa criminalidad, esa delincuencia y esa violencia que se ejerce desde el Palacio Nacional, desde el Congreso y desde el sistema de justicia en este país, no la estamos tratando. Estamos buscando violencia, criminalidad y delincuencia en pobres y en infelices. Estamos buscando esta violencia, esta delincuencia y esta criminalidad que se está ejerciendo desde el Palacio Nacional. Legal, que es lo peor. Esa delincuencia, esa criminalidad y esa violencia legal que se está haciendo desde el Palacio Nacional, a través del Congreso y a través del sistema de justicia de este país. Nos veremos mañana y le dejo con Pablo José Rodríguez, Rudy Sabiñón y Cuevas en Estrategia de Prensa en Televisión.